Tenemos ya enlazado al doctor Juan Belit Granda. Siempre es un gusto conversar con Juan y el agradecimiento en nombre de todos nuestros televidentes. Bienvenido, Juan. Buen día. Muchas gracias, mi querido Néstor. Estoy muy honrado y muy gustoso de estar en Ánfora 2022. Es un momento de reflexión, creo, antes de entrar al tema de lo que significa la Carta Interamericana invocada, Juan, con la experiencia, la trayectoria, la visión internacional. ¿Cuáles son las reflexiones del doctor Juan Belit Granda en estos momentos? Bueno, primero creo que es importante, como tú lo has comentado, citar el mensaje de la nación que el día de ayer en la noche lanzó el presidente Pedro Castillo en un discurso muy breve, pero muy, eh, muy fuerte, un discurso con alguna solidez política, pero ha lanzado también una propuesta en la cual él apela a la Carta Democrática Interamericana para defender no solo la democracia del Perú, sino también la institucionalidad peruana. Creo que este principio es muy importante, pero además ha dicho que el Ministerio de Público, mejor dicho, la Fiscalía, ha realizado un paso anticonstitucional a plantear una acusación contra él ante el Congreso. Y yo creo que es importante desbrozar un poco esta madeja que está excesivamente con un arbusto muy grande. Digo esto porque hay que convocar a las dos partes. Hay que convocar al gobierno y al ejecutivo como al Congreso a bajar los niveles de tensión y a bajar los niveles de crispación en la cual está el Perú. Ha dicho el presidente Castillo que este es un hecho anticonstitucional. Tendríamos nosotros que manifestarle que el mandato que tiene la Fiscalía de la Nación es investigar el delito. Es decir, venga de quien venga el delito. La Fiscalía, todo parece indicar, ha investigado al presidente Pedro Castillo y ha logrado profundizar en su pesquisa y ha encontrado una serie de elementos de convicción que ha llevado a esta fiscalía a hacer una denuncia ante el Congreso, no una acusación. Es decir, la fiscalía le da elementos para que el Congreso, si amerita el caso, haga la acusación pertinente al presidente Castillo. Creo que este es un elemento que es muy importante esclarecerlo y tenerlo en consideración para que no se dé algunas visiones más allá de lo que está proponiendo la especulación de estos factores. Creo que esto es importante considerarlo. Y en segundo lugar, apela a la Organización de Estados Americanos, pero yo voy a aumentar esto. No solamente a la Organización de Estados Americanos, sino a la Carta Democrática Interamericana que fue propuesta por el gobierno peruano, y esto es importante. Fue propuesta precisamente por un canciller que tuvimos nosotros, que era un canciller de lujo, Javier Pérez de Cuéllar, durante el proceso de transición a la caída de la dictadura de Fujimori y a la asunción al poder entonces de un presidente del Congreso como era el doctor. He olvidado su nombre, perdón. Paniagua, el doctor Paniagua. Valentín Padiagua, perdón, Valentín Padiagua. En este interín propone el Perú y promociona el Perú esta Carta Democrática cuya finalidad y cuya intención es alejar de manera definitiva los golpes de Estado. Como recordarán nuestros queridos televidentes, el presidente Alberto Fujimori da un golpe de Estado,
lo que suelen decir los franceses, un coup de palais, es decir, un golpe desde el palacio. Cierra el Congreso y gobierna interviniendo todos los poderes, el poder electoral, el poder judicial, la Asamblea Legislativa y obviamente el Ejecutivo. La intención de la Carta Democrática es que haya una institucionalidad democrática en América Latina. Hoy el presidente Pedro Castillo apela precisamente a los dos artículos de la Carta Democrática, que es el artículo 17 y el artículo 18, donde se habla de la obligación a preservar que tiene los estados signatarios de la democracia. América Latina, como saben nuestros queridos amigos, ha sufrido en los últimos 70 u 80 años de una crónica desestabilización provocada siempre por golpes de Estado, la gran parte de ellos militares, y uno de los casos excepcionales fue el de Alberto Fujimori, que dio un golpe civil, pero con un respaldo militar, y que el Perú sufrió. Si tuvo algunos progresos económicos, fueron muy pocos, pero sí sufrió el deterioro del tejido social y del tejido político de nuestro país. No citamos, que se podría hacerlo, los casos de Argentina, los casos de Chile, los casos de Brasil, los casos de Uruguay, Paraguay, etc. En todos ellos se dieron golpes de Estado militares. Y el Perú tuvo el desacierto de, comenzando la década del 90, dar un golpe de Estado cuando los golpes de Estado ya eran unas experiencias del pasado vergonzante de América Latina. Este es un tema, pero hay otro tema en paralelo a este, que es el tema al cual ha mencionado nuestro primer ministro, el doctor Aníbal Torres, y ha manifestado que va a ser una consulta a la Organización de las Naciones Unidas por la propuesta de la Fiscalía de la Nación, manifestando que el Perú es signatario del Convenio contra la Corrupción y que ha habido un proceso de violación de los derechos humanos sobre este tema de corrupción. Es posible que se haya dado este hecho, pero también hay que entender que el Convenio contra la Corrupción no está enmarcado en el tema de los derechos humanos. Y si el Perú hace una propuesta formal sobre este tema, ya entendemos que la respuesta de las Naciones Unidas va a decir que no está en el marco de los derechos humanos. Pero nosotros nos dirigimos mucho más claramente hacia el tema de la OEA. Hoy, precisamente, después de haber recibido la carta enviada por la Cancillería peruana el 12 de octubre, llegó a poder de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, una vez de estudiar la carta y una vez de analizar las circunstancias y leer los 11 folios que ha mandado la Cancillería peruana de los hechos que se han dado anticipadamente a este momento, envía toda esta documentación al Consejo Permanente de la OEA, la cual a partir de hoy día va a analizar los temas y emitirá entonces su comunicado donde manifestará su posición. No sabemos cuál va a ser. Evidentemente, esta ha sido una estrategia del gobierno de Pedro Castillo para internacionalizar un problema doméstico, lo que en la política, y no solamente en la política internacional, sino en la ciencia política, se llama un proceso interméstico, es decir, un problema doméstico, hacerlo internacional, como siempre suele suceder. ¿Cuál es la intención del presidente Castillo? Todos podemos entender que al internacionalizarlo lo va a complejizar el problema. Va a ser más lenta su solución. No solamente la solución de la OEA, sino también de las Naciones Unidas, y luego habrá una suerte de comparación de las dos posiciones.
todos esperamos, y yo creo que todos nuestros queridos amigos y nuestros queridos televidentes estamos atentos a la respuesta de las dos organizaciones internacionales. Y digo esto porque en la eventualidad que alguna de ellas, la OEA o las Naciones Unidas, dé una respuesta que no se acomoda al Ejecutivo, el Ejecutivo entonces la desconozca. Y si da una respuesta que no se acomoda al Congreso, el Congreso va a decir que la OEA no sirve para nada, que está llena de caviares. Ambos deben aceptar, sea cual sea la respuesta. Ambos deben estar entonces a disposición de asumir con responsabilidad esa respuesta. Juan, qué difícil se hace el escenario, ¿no? Y como lo ha calificado bien la Cancillería, es una crisis política grave, porque estamos en un escenario, como bien ha señalado, que va más allá de los linderos territoriales y más allá de la constitución política, porque ya se ha invocado a las Naciones Unidas, los dos actores en este enfrentamiento, la Fiscalía, y que le está dejando al Congreso de la República que decida con respecto a lo investigado, y el gobierno a través del presidente del Consejo de Ministros, quien ha señalado, como bien precisas, que se pronuncie con respecto a la Convención de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos. Nosotros hemos tenido, seguramente has tenido oportunidad de escuchar al embajador Juan Álvarez Vita, que es un experto en el tema de derechos humanos, reconocido mundialmente en el tema, y él ha manifestado con las falencias que tiene la presentación, la sustentación por parte de la Fiscalía con respecto a la invocación que ha hecho, y ha sido ratificado también en una entrevista que hemos tenido con el doctor Abraham Ramírez Lituma, que ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, un internacionalista también de mucho prestigio, y coinciden. Entonces, no vamos en una bola de cristal en este momento, Juan, porque creo que de lo que se trata es de tener la tranquilidad, los paños fríos necesarios para que los actores, especialmente del Congreso de la República, que es de donde viene toda la situación de investigación al presidente, que tiene que investigarse, como bien señalas, pero ¿cuál es qué es lo que esperamos? Nos ponemos en los zapatos de los peruanos de a pie, que están, no de ahora, de hace ya un buen tiempo, casi desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, observando a 2, 3 actores en este intento de vacar al presidente, de no permitir la gobernabilidad como tendría que hacerse en favor de los más pobres. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la visión? Y voy a invocar al doctor Juan Belit Granda como ex congresista, porque creo que parte de la solución está en lo que decida el Congreso de la República en las próximas horas, muy al margen de lo que pueda definirse a través de la OEA y de las Naciones Unidas, Juan. Eso es esa reflexión, ese comentario, creo que es necesario en este momento. Sí, muchas gracias, Néstor. Tú has citado a 2 abogados, 2 internacionalistas de muchísimo prestigio. A ambos los conozco. A Abraham Ramírez Lituma estuvimos hace muchísimos años como profesores de instituciones militares, y yo pude conocer y pude observar sus conocimientos y su formación en el mundo del derecho, y especialmente del mundo del derecho internacional. Sin lugar a dudas, su opinión es una opinión que tiene que ser recogida. Yo desconozco qué es lo que entonces ha dicho el doctor Ramírez Lituma sobre este tema. Conozco porque vi la entrevista que se le hizo y que tú le hiciste al doctor Juan Álvarez Vita. Quiero hacer aquí una pequeña reflexión sobre el embajador Álvarez Vita.
El embajador Álvarez Vita es uno de los especialistas en el tema de derechos humanos de mayor solidez que tiene el Perú y cuyo peso gravita en decisiones de las Naciones Unidas sobre este tema, ya que el embajador Álvarez Vita ha sido vicepresidente de la Comisión Mundial de Derechos Humanos y es, como habíamos comentado originalmente, el especialista que tiene mayores conocimientos y mejor formación del Perú. Tanto que a mí me sorprende que no haya sido citado por el Congreso para que les dé mayor información y para que esclarezca algunos elementos que no están suficientemente transparentes en el paso que va a dar el Congreso. Como también me sorprende que el Ejecutivo o el Gobierno no haya llamado al embajador Álvarez Vita para que les dé algunos alcances sobre todo este procesalismo suficientemente engorroso en el cual estamos inmersos. Modestamente, con la mayor de las, digamos, modestias, disculpando la reiteración, yo le pediría al Congreso que antes de dar un paso, escuche a los especialistas en derecho internacional y especialmente en los temas de derechos humanos, que es un tema ligado a la corrupción, pero que no está dentro del marco de los derechos humanos. Y por eso yo le diría al Congreso que invite al embajador Álvarez Vita para que él esclarezca la situación que se está dando en este momento y que el escenario ha sido crispado. Yo entiendo que existen elementos de convicción de la Fiscalía de la Nación para haber denunciado al presidente Castillo, que ha hecho los méritos suficientes para llevarlo a esta situación de difícil manejo. También entiendo al Congreso que quiere derribarlo a cualquier precio al presidente. También entiendo la debilidad del Congreso, que en los últimos tiempos y especialmente desde la elección del presidente Castillo dio un grito, es decir, al día siguiente dio un grito y manifestó que ha habido fraude en las elecciones y sucesivamente crearon una comisión para investigar que no llegó a ninguna conclusión y que la presidió el congresista Jorge Montoya y finalmente no dio ningún elemento de convicción para el público de que había habido fraude. Además de que la Organización de Estados Americanos manifestó que no había habido fraude. La Unión Europea manifestó que no había habido fraude. Naciones Unidas manifestó que no había habido fraude. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos manifestó que no había habido fraude. Todos estos antecedentes ya precalifican a la oposición de tener una intención, no digo yo, de golpe de Estado, porque es excesivo el término, pero sí de sacar del gobierno a Castillo y su partido para ser ocupado por la oposición. Ellos, como se ha manifestado aquí en reiteradas oportunidades, no ganaron las elecciones para la presidencia. Ellos quedaron en segundo lugar. Ganó Castillo muy ajustadamente. Todos entendemos eso. Todos sabemos que su triunfo fue un triunfo, digamos, muy débil y que su gobierno ha sido un gobierno muy débil. Todos sabemos que hay actos de corrupción, pero hay que buscar entonces otra salida. Una salida que sea constitucional y una salida que sea negociada, que se sienten ambas partes, cada cual exponga su posición y que ambos busquen una fórmula democrática de solución, porque no solamente el Perú, no solamente América Latina, los países del mundo están hartos de este proceso de crispación y de polarización que se ha instalado en la política no solo nacional, sino internacional. Totalmente de acuerdo, Juan.
y creemos que en la primera parte de tu comentario creo que está parte de la solución, que el Congreso escuche a los expertos. Creo que ese debería ser el punto de inicio para esta invocación que está señalando, para buscar lo mejor para el país, que al final es quien está sufriendo y quienes más impacta toda esta situación de crisis política son los más pobres de nuestro país. Esperemos las próximas horas, Juan, qué es lo que se decide, cómo se desarrollan los acontecimientos, ya no en el ámbito solamente nacional, sino internacional, y que reitere el pedido de que el Congreso tiene la decisión. Y una de las decisiones es convocar a los expertos, como el doctor Álvarez Vita, y también la presencia, el comentario tuyo, Juan, porque nos ven en esos escenarios, seguramente debería ser convocada la opinión también del doctor Juan Pelit Grana. Esperemos que la tranquilidad regrese a nuestro país, que estamos en una situación de crispación. Algo más que agregar, Juan, que puede estar quedando en la reflexión. Sí, bueno, agradecerte que me hayas dado la oportunidad de dar estas palabras, tal vez algunas un poco desilvanadas, pero el momento creo que amerita convocar y llamar a nuestros queridos representantes a la serenidad y a la tranquilidad. No olvidar la frase del maestro Basadre: el Perú es más grande que sus problemas. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Juan, y vamos a estar atentos. Gracias en nombre de nuestros televidentes por los comentarios. Nos preocupa el país, nos preocupa el Perú, y compartimos el pensamiento de Basadre con respecto a que el Perú está por encima y debería estar siempre, y esa es la invocación a los congresistas principalmente. Un abrazo, Juan, buen día. Un abrazo, Néstor, un gran abrazo, queridos televidentes.